Bienvenidas y bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas impulsado por la red de juristas de Stop Ecocidio Internacional, y queremos inaugurar este ciclo de entrevistas con una persona muy destacada para nosotros, es prácticamente también de la casa. Su nombre es Pablo Fajardo, él es activista y abogado medioambiental. Tuvo la posibilidad de ganar nada menos que el premio Goldman de Medio Ambiente, y obtuvo también otro premio por la CNN por su trabajo en el conocido caso Chevron Texaco, que afectó a la Amazonía ecuatoriana, y él tuvo la posibilidad de encabezar este equipo de abogados y activistas que ganaron este caso, a pesar de que luego ha tenido otro recorrido diferente que ya nos contará el entrevistado. Y él fue también miembro del panel de expertos independientes que redactó la definición de ecocidio que ha sido propuesta hace unos pocos días atrás por Vanuatu, por Islas Fiji y también por Samoa, a la Corte Penal Internacional para incluir este crimen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Pablo y quiero agradecerte sinceramente, Pablo, por estar aquí y por inaugurar este ciclo de entrevistas. No, gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias también por este espacio también, y creo que siguiendo creando conciencia social, ambiental, de ecocidio en el globo. Muy bien, mira, quería preguntarte como primera cosa, ¿qué es lo que te movió a ti a preocuparte por los asuntos medioambientales? ¿Cuándo surge esta preocupación tuya? ¿En qué momento? No sé si existe algún momento que tú recuerdes, ¿no? O es algo que quizá lo traes ya desde el subconsciente cuando eras muy pequeño. No lo sé. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, yo nací, Rodrigo, en la costa de Ecuador. De ahí migramos a la parte, digamos, a otra parte de la costa mismo, que es la provincia de Manabí, la provincia de Esmeraldas. Y estando allá por cuestiones económicas, también climáticas, mi familia, mis padres, migraron hacia la Amazonía norte del Ecuador. Y esto era básicamente porque en la costa en esos años había un verano, había muy poca lluvia, ¿sí? Y claro, en la Amazonía había abundante lluvia. Entonces, cuando uno llega por acá y se encuentra con problemas bastante de contaminación ambiental, porque efectivamente cuando uno llega acá a la Amazonía norte de Ecuador en esos años, yo decía cuando en los años 80 llego para acá a la Amazonía norte de Ecuador, eh, al llegar uno, digamos, desastres ambientales gigantescos que eran en ese tiempo causados por la empresa Chevron Corporation, antes Texaco. Y esto era en los ríos, en las carreteras, enormes cortinas de humo con los mecheros que se quemaba el gas, por ejemplo. Bueno, un desastre ambiental que causaba problemas en la salud, en la vida de la gente y sobre todo en los pueblos indígenas. Ahí empezamos a pensar de que eso no era lo correcto, y con otros amigos empezamos un pequeño grupo de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de la tierra también, para luchar contra este crimen, ¿no? Incluso ahí nació también la cuestión de mi profesión, de mi abogacía como tal. Yo soy un campesino en el fondo, yo vivo en el campo, yo me dedico a la agricultura. El tema de la abogacía es una cuestión que la hago como, porque me encanta, ¿no? Pero no soy un campesino yo, ¿sí? Entonces, perdona, Pablo, ¿y en qué claro, año empezaste a estudiar Derecho? ¿Qué edad tenías tú cuando empiezas a estudiar Derecho? Bueno, yo estoy un poco tarde en Derecho, porque o sea, lamentablemente donde vivía yo, acá no había universidades. O sea, yo acabé la secundaria en colegios por las noches, porque en el día tenía que trabajar en el campo, ¿sí? Entonces no había universidades, y al final había una universidad que era por correspondencia, y yo estudié por correspondencia. Yo nunca fui a una universidad, digamos, normal, como se dice, presencial directamente, ¿no? Sí. Porque evidentemente en los problemas que tenía cotidianamente con la gente, con las comunidades, siempre te decía, busca un abogado que le ayude. Y ese abogado no había, ¿sí? Y ahí dije, entonces, ok, voy a ser abogado para trabajar en esta lógica directamente ahí. Yo entré en la universidad cuando tenía ya unos 25 años de edad más o menos, y me gradué de abogado a los 31 años. Sí, ya un poquito tarde, pero al final digo, estuve trabajando en esta actividad directamente de defensa de derechos como un activismo formal directamente que hacía allí, ¿no? Entonces te decía, había ese problema. ¿Y qué es lo que ocurre, ha ido ocurriendo con el
Bueno, estamos en el caso Chevron, luego tenemos otro caso que es el caso Mecheros también, con la combustión del gas que se hace actualmente, que es otra demanda que hicimos contra el Estado, que también la ganamos, y otro planteado contra distintas empresas petroleras y el Estado ecuatoriano por derrames de petróleo, por vertidos de agua de formación, por combustión del gas, o sea, por muchas razones que destruyen el ecosistema, que en el fondo son actos de ecocidio que se van produciendo cotidianamente y que generan un problema de fondo, Rodrigo, y esto es importante decir. Como te decía yo cuando empecé esta entrevista, cuando venimos, aquí había abundante lluvia. Hoy los ríos, Rodrigo, los ríos de la Amazonía en su conjunto se están secando. O sea, tenemos ríos, incluso una dimensión enorme, hoy se ve todo pura piedra y arena, ¿sí? Los ríos se están secando, la lluvia se está escaseando cada vez más, ¿sí? Entonces, eso es gravísimo, porque hay ejemplo, que habitan en la ribera de los ríos, en la que su vía de acceso, o sea, el río no es únicamente la fuente de pesca, la fuente de vida, es también la vía de comunicación. Y no pueden navegar los ríos porque están demasiado secos. Se pone a ver estos actos de ecocidio que se están cometiendo contra el planeta, contra la humanidad, ¿sí? También se trasladan a unos actos, digamos, de discriminación contra los pueblos que viven en la ribera de los ríos limitada y que se lo están empujando a la migración forzada, son migrantes ambientales, en vivir con tranquilidad, porque sus ríos ya están contaminados tanto que los peces ya están extinguiéndose, que los animales directamente ahí, y además ya no pueden navegar los ríos. Los niños no pueden ya bañarse en los ríos porque están con hidrocarburos. Rodrigo, amigos y amigas, estos problemas son serios, que a veces cuando uno los vive acá, o sea, vive aquí todo el tiempo en eso, sabe el impacto que eso genera y que mucha gente fuera lamentablemente no los ve así porque no los vive directamente. El problema ambiental global es tan fuerte, o sea, el cambio climático es tan fuerte que, insisto, las lluvias se escasean, los ríos se secan, antiguamente los pueblos indígenas que viven alrededor de esos ríos, su alimentación disminuye, ya no pueden recrearse en los ríos, ya no pueden hacer pesca en los ríos, ya su vida cambió por completo, ¿sí? Y eso impulsa que la biodiversidad vaya afectándose, destruyéndose, pero también la vida, la cultura de los pueblos también se ve cambiada por completo. El problema es holístico, es integral. Pablo, has hablado de cómo se ha venido afectando a estas comunidades a través del cambio climático. Sin embargo, en la actualidad todavía hay mucha gente que no cree que esto sea un problema. ¿Cómo podemos hacer para demostrar y para que la gente tome conciencia de la gravedad y la magnitud de lo que estamos viviendo y cómo esto afecta a las comunidades más vulnerables? Pero en esto yo creo que hay que diferenciar el tipo de gentes. Hay personas, hay colectivos, hay, bueno, gente que nunca van a entenderlo. O sea, ¿sí? Porque tienen intereses económicos, por sus negocios, lo que sea, nunca lo van a entender y siempre van a negarlo directamente ahí, ¿no? Mercenarios, científicos, expertos, para que digan lo que les conviene a ciertas corporaciones, que son las que más también contribuyen a ese calentamiento global, o también gobiernos de Estados Unidos. Es manipulada mentalmente, ¿sí? Tenemos que eso con información, con un poco más de difundir, socializar estas realidades, podría entenderlo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es una cuestión básica que tenemos que realizar, es que, por ejemplo, esto que hoy vive la Amazonía ecuatoriana, la debería saber muchísima gente. Porque fíjense, o sea, la Amazonía brasileña, el río Amazonas, o sea, montones de barcos, de buques no pueden navegar actualmente por la escasez de agua en el río. Fíjense ustedes la gravedad del asunto, ¿no? Uno de los ríos más grandes del mundo, en todo el sentido de la palabra. Buques que antes navegaban libre de hacerlo en su contorno, en su conjunto, porque no hay suficiente agua en los ríos, ¿sí? Tiene una causa, ¿sí? Y obviamente una consecuencia. La causa es el calentamiento global, que es real, que es innegable, pero como insisto, mucha gente, aunque lo vea, va a intentar decirnos que eso no es verdad. Sí, porque es gente que nunca quiere entenderlo. No es que no lo entiende, es que no. ¿No? Pero hay otra población, insisto, que sí lo entiende y que evidentemente va a comprender cuando ve esta realidad que y el problema es de todos y de todas. Y que este es un autocrimen también contra nuestra propia humanidad que tenemos en vida.
Y hablando de crímenes, coméntanos un poco, Pablo, por favor, ¿cómo fue tu experiencia en este panel de expertos que redactó la definición de ecocidio que se ha propuesto para que se incorpore al Estatuto de la Corte Penal Internacional? ¿Cómo es que tú llegas ahí? ¿Cuál fue tu aporte, tu participación? ¿Cómo fue tu experiencia, ¿no? Y qué cosas te deja esa experiencia en lo profesional y en lo personal? Es una cosa interesante porque, o sea, una de las cosas, yo diría, muy lindas del panel que teníamos allí, éramos personas, diría yo, de todos los continentes, de distintas, provenientes de distintas áreas, llamémoslo así, de la población, ¿no? Académicos, expertos en arbitraje internacional, por ejemplo, o sea, en muchas áreas de derecho directamente ahí. Y en nuestro caso, era una vivencia práctica, litigio constante, litigios estratégicos permanentes, como estos que te mencionaba antes, que es otro tipo de aporte también, y además con la visión de los pueblos indígenas de la Amazonía en ese caso, ¿no? Que es una visión, porque obviamente estos pueblos indígenas tienen su propia cosmovisión, su propia realidad directamente ahí, que a veces van mucho más allá de lo que nosotros vemos directamente, ¿no? Entonces nuestro aporte era mucho más en litigios reales estratégicos y también con una visión, una cosmovisión directamente antropocéntrica, biocéntrica, diría yo, desde los pueblos originarios, de realidad de estos pueblos que viven cotidianamente estos problemas del cambio climático y que, insisto, a veces lo viven ellos, pero como muchos se niegan también a creerlo directamente ahí, ¿no? Entonces el aporte iba mucho más en esa línea. Era una visión, otra perspectiva que no era netamente la académica. Pablo, ¿y cómo fue ese proceso para que tú llegaras al panel? Me interesa mucho porque me da mucha curiosidad porque, como tú lo dijiste, fueron invitados juristas de todo el mundo y llegaron a ti para que formas parte de este prestigioso panel. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo te digo, yo había, o sea, por el trabajo que yo ya en estos últimos 30 años principalmente, sí, 35 años en luchas cotidianas permanentes, en casos como los que he mencionado antes, recorrido en algunas partes del planeta directamente. Yo iría a la fundación, lamentablemente falleció, ¿sí? Había compartido con ella algunos espacios, algunos eventos ya, nos conocíamos, ¿sí? En alguna parte de Inglaterra o en alguna parte de Europa también, ¿sí? Y cuando surgió esto me propusieron, ¿no? Que sea parte de este proyecto. Y luego también Joe también nos planteó directamente que podíamos contribuir en esa lógica y lo hicimos con mucho gusto, por supuesto, ¿no? También esta diversidad que teníamos allí, digo, eso era algo interesante, que puede ser aportar de otra óptica, otra línea, que quizás no es la netamente académica, que es real. ¿Y tú dirías que la definición recoge de alguna manera esta visión del mundo indígena, esta cosmovisión que pretende vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Recuerdo yo que se hicieron algunos cambios, que se propusieron algunos cambios en el estatuto, más allá de la definición, para adoptar este enfoque ecocéntrico o biocéntrico, ¿no? Mira, aquí una cosa interesante, Rodrigo, y esto digo, es una cosa para mí también súper rica del proceso también, ¿no? Sabiendo la diversidad de opiniones, criterios, conceptos, como los que éramos dentro del panel, era evidente que nunca iba a estar completamente la idea de uno íntegramente, porque había que negociar. Y acá lo que decíamos, todo lo que queremos que esto sea aprobado, que esto vaya adelante, ¿no? Las ideas son mucho más radicales porque vive una realidad al fondo y yo quisiera que estén mucho más contexto incluido allí, ¿no? Pero somos conscientes, esos, llamémosle, eso es ir un poco más al fondo del proceso, lo que debería estar en esa definición, podría ser un obstáculo para que otros. Entonces, ¿cómo logramos un punto de equilibrio, ¿sí? De todos los puntos de vista, de todas las aristas, y que sea aprobado, que sea un proceso que el Estado la respalden también, porque serviría muy poco que tengamos una definición que es, llamémosle, para muchos sectores demasiado extremista posiblemente, y que no va a ir adelante. Entonces, sería como, pero tampoco queríamos que esté una definición que sea, digamos, plenamente complaciente con sectores de poder, pero que desconozca la realidad de los pueblos también, los pueblos originarios, ¿no? Entonces, la cuestión que esté inmerso en la opinión, la visión, la realidad
de todos los sectores económicos, sociales, políticos, étnicos que estamos en el mundo, que es uno solo. Pablo, y hace poco tuvimos la noticia de que 3 países, en particular Vanuatu, Fiji y Samoa, presentaron formalmente la propuesta para la incorporación del ecocidio en el Estatuto de Roma, que esto sin duda alguna es parte del legado que ustedes dejaron en el panel de expertos en la propuesta y en toda la campaña que se ha llevado a cabo a nivel mundial para que esto sea concretizado. Entonces, ¿cómo crees tú que este proceso, ya presentar esta propuesta formalmente ante la Corte Penal Internacional, dé frutos? ¿Crees que sí será viable y en los próximos meses podamos tener buenas noticias? Tenemos veces. O sea, estoy seguro que va a haber procesos que van adelante, que va a ir un poco logrando ese apoyo, esa definición, ¿sí? Que digan hay que cambiar esto, que sea por ahí. Eso es un poco lo de menos, diría yo. O sea, que se empiece un proceso formal, serio, de, digamos, inclusión contra la humanidad, para mí es un paso importante. Y esta acción de estas islas del Pacífico que han hecho esta acción, me parece súper fundamental, porque eso, o sea, ya no es una cuestión de que un grupo de expertos se reunieron y dijeron que esta definición, sino que hay un paso concreto que, digamos, estados soberanos plantean esto como un elemento ya que, y creo que es el mecanismo que hay que hacer. Yo aquí sí creo que nos toca primero a la sociedad civil, expertos académicos, juristas, ONGs, colectivos del mundo, apoyar para que esa aprobación se dé lo antes posiblemente, ¿no? Y también llamado a los estados. O sea, al final quienes aprueban esto de una forma técnica jurídica son los estados. Y los estados tienen que meterse en la discusión. O sea, yo creo que hasta ahora han ido evadiendo esa responsabilidad, siempre buscan mecanismos para no enfrentarla, ahora deben enfrentar directamente ahí. O se incluyen en una discusión, un debate serio para aportar en esa aprobación del ecocidio como delito contra la humanidad, ¿sí? Al margen de esa discusión. Pablo, tú tuviste el honor de recibir el premio Goldman de Medio Ambiente, precisamente por tu rol como abogado, como jurista, en el caso Chevron Texaco, ¿no? Cuéntanos un poco de ese caso, cómo fue, cómo lo llevaste adelante y en qué está hoy día, porque si bien el caso se ganó, hay una contrademanda, entiendo, ¿no? Y que también hay alguna suerte de persecución en tu contra hoy día, incluso por eso. Mira, a ver, el caso Chevron es uno de los casos más emblemáticos del mundo. Tenemos acá varios casos en Ecuador, pero este es uno de los casos más emblemáticos en contexto global, por lo que significa, ¿no? Es pueblos campesinos empobrecidos demandando a una de las empresas más poderosas del mundo. Sí, en este caso de Estados Unidos, que es Chevron Corporation, antes Texas. Chevron hizo una operación sistemática intencional donde causó uno de los peores desastres ambientales de la humanidad. No digo el peor, uno de los peores, de forma intencional, lo repito, ¿sí? Y que causó la extinción de pueblos indígenas, una destrucción de más o menos 500.000 hectáreas de selva tropical amazónica, cuyos tóxicos aún están vigentes en el suelo y en el agua. O sea, aún siguen ahí, 50 años después, están presentes al día todavía, causando la muerte de mucha gente, sobre todo con cáncer, ¿sí? Entonces, ante esa realidad, planteamos nuestra demanda, sí, primeramente hay que decirlo, en Estados Unidos, porque la matriz de Chevron Texaco estaba en Estados Unidos, y Texaco dijo, miren, no tiene que haber juicio, y logró un acuerdo con el gobierno de Ecuador para evitar el juicio, ¿sí? Nosotros seguimos con el proceso, como este es un caso independiente, no es un caso del Estado, es un caso de la gente afectada, y logró que en Nueva York finalmente decidan que sí haya juicio, pero Chevron dijo, si hay juicio, tiene que ser en Ecuador, no en Estados Unidos. Y logró ganar esa parte de la batalla. Al final los jueces decidieron que el caso venga a Ecuador, y aquí en Ecuador, desde el 2003 hasta el 2003, logramos tener la primera sentencia condenatoria a Chevron, que es una sentencia que, Silvio Rodrigo, amigos y amigas, una sentencia para mí y emblemática, porque no pedimos en ese caso una indemnización, o sea, no pedimos que nos paguen, no. Si queremos una reparación integral del daño. Decíamos aquí, ¿cómo recuperamos que el ecosistema, que la riqueza etiológica, que la biodiversidad se restaure nuevamente? Obviamente hay que limpiar la Amazonía como tal, luego generar condiciones para que esto se restaure directamente, ¿no? Entonces, bueno,
ganamos la apelación, ganamos la Corte Suprema del Ecuador, ganamos hasta la Corte Constitucional del Ecuador, 4 instancias en Ecuador, en todas las instancias posibles, 16 jueces encuentran a Chevron culpable y la condenan 9.5 billones de dólares, 9.500 millones de dólares en ese caso, ¿no? Para reparar, insisto, que es una cosa importante. Hay una campaña mediática de Chevron que dice que nos acusa que queremos plata. Entonces, no, señores, queremos que se repare el daño. No queremos un centavo para nosotros, queremos que se repare el daño que se causó y que hasta el día de hoy existe todavía. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Por cuerda separada, Chevron es en contra del Estado ecuatoriano, arbitrajes internacionales. Planteó 3 arbitrajes. De los 3 arbitrajes le ha ganado 2. Y sobre todo, Rodrigo, que esto es una cosa gravísima, pese a que el Estado no es parte de nuestro juicio, ni tampoco nosotros parte del arbitraje, que es un caso entre Chevron y el Estado ecuatoriano, en el laudo arbitral, los árbitros disponen al Estado ecuatoriano que anule la sentencia nuestra. O sea, fíjese usted lo grave. Los árbitros de cualquier país le ordenan al gobierno de España, de Chile, cualquier país, dice, le ordeno que anule la sentencia de la Corte Suprema de su país. Y uno se dice, oiga, ¿y esto cómo se hace jurídicamente? ¿Dónde queda la soberanía de los estados? ¿Dónde queda la división de las funciones de los estados? Judicial, ejecutiva, legislativa y otras. ¿Sí? ¿Dónde queda la seguridad jurídica de los pueblos? ¿Sí? O sea, es una cuestión gravísima que rompe el marco constitucional de la República del Ecuador. ¿Sí? Y además le dicen, si no anula la sentencia, usted, Estado, impide que los demandantes puedan ejecutar la sentencia en Ecuador y en otras partes del mundo. Otra vez. ¿Y en este caso, qué prevalece? Fíjense ustedes, tenemos el contexto global derechos que favorecen a las empresas, corporaciones, sistema económico, pero también instrumentos jurídicos de derechos humanos, que protegen los pueblos indígenas, que protegen los campesinos, ¿sí? Aquí la cuestión es qué prevalece, el derecho económico de las corporaciones o el derecho humano de los pueblos. ¿Qué prevalece en esos casos? ¿Sí? Y claro, bajo el aspecto jurídico, la Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, prevalecen los derechos humanos antes que el derecho económico, ¿sí? Pero el gobierno ecuatoriano, los 3 últimos gobiernos de Ecuador, hacen lo posible para imponer que prevalezca el derecho económico de las corporaciones y da la espalda, ¿sí?, a la sentencia que favorece a los pueblos de la nación ecuatoriana. Entonces, una batalla que tenemos ahí, que seguimos litigando todavía, que es muy complejo, pero que seguimos esa litigación, buscando mecanismos para que prevalezca el derecho humano sobre el derecho económico corporativo, ¿sí? En esa batalla estamos actualmente, y un gran obstáculo de ese proceso es el arbitraje internacional bajo el sistema ISDS, que no es solo un problema de Ecuador, que es un problema global. Los arbitrajes internacionales se están imponiendo los derechos humanos en muchas partes del mundo. Continuando con el caso de Chevron Texaco y sabiendo cómo fueron afectadas las comunidades indígenas y campesinos por este ecocidio, sin duda alguna, en América Latina son muchas las comunidades indígenas que están pasando por situaciones similares. Entonces, en tu opinión, ¿qué tan importante es el rol de estas comunidades frente a los ecocidios y cómo podemos nosotros ayudar para apoyarnos en la lucha en estas causas? Yo creo que es importante, Víctor, partir del conocimiento de la información. O sea, digo, a veces pasan casos, ¿no? Solamente como ejemplo, cuando digamos, un indígena de la Amazonía, cualquier parte de la Amazonía o cualquier parte andina, va a estudiar a una universidad, yo sea a Harvard, a cualquier parte del mundo, va a tener limitaciones y va a decir, este no es capaz, este no avanza, porque no entiende esa lógica directamente allí. Entonces, porque obviamente la realidad del pueblo indígena es distinta al mundo occidental. Ahora pensemos a la inversa. Pensemos que la universidad va a estar en plena selva amazónica y que viene el norteamericano, el europeo, a estudiar esta universidad de la selva, de la vida. Con seguridad digamos también, ese europeo, ese norteamericano es incapaz, ¿sí? Porque también aquí la cuestión es a dónde se estudia, qué se estudia directamente ahí, ¿no? Entonces no es que el indígena es incapaz, es que no somos capaces de reconocer su talento, su conocimiento, su realidad directamente allí, ¿no?
Digo, hagamos la inversa. Si venimos acá, van a decir que el otro es el incapaz en ese caso, ¿no? Entonces, aquí es entendernos. Somos diferentes. Esas diferencias no son o no significan que seamos superiores o inferiores que nadie. Nada más somos diferentes, ¿sí? Y aquí parto con eso porque es importante, digo, que entendamos la realidad de los pueblos originarios. O sea, su cosmovisión, su realidad, su forma de ver la vida, su relación con la naturaleza. No se puede hablar de un pueblo originario sin hablar de naturaleza como tal. Cuando estos pueblos originarios acá, por ejemplo, tenían una vida que dicen estaba muy apegada a los ríos, ¿sí? A la naturaleza. Recolectaban lo que la selva les daba, lo que los ríos les daban directamente allí, ¿no? Cuando viene una actividad extractiva, como la de Chevron acá, por ejemplo, y otras petroleras, contaminan los ríos, destruyen el bosque, se eliminan los animales del bosque. Lo están eliminando la forma de vida de esos pueblos, eliminan su alimentación y le están obligando a salir de esa economía de subsistencia que ellos tenían y les pasan a una economía de mercado. Ahora le dicen, si usted quiere pescado, ven y trabaja en la empresa para pagarle un dinero y con ese dinero usted compra el pescado. Ya en el río no hay. Entonces, ¿qué? Le pasaron de economía de subsistencia a una economía de mercado. Pero nunca se preparó para aquello, ¿sí? Entonces, claro, ahí viene que hay un empobrecimiento progresivo de los indígenas, tanto así que aquí en Ecuador, por ejemplo, las provincias amazónicas, todas las 6 provincias de la Amazonía norte ecuatoriana, tienen el índice de mayor pobreza de todo el Ecuador. Fíjese usted lo perverso del asunto, ¿no? 60 años extrayendo petróleo, la región que más aporta económicamente al país y es la región más pobre del Ecuador. O sea, ¿cómo se explica esa realidad directamente ahí, no? ¿Por qué? Porque se empobreció a los pueblos originarios, se destruyó su forma de vida, se contaminan los ríos, por ejemplo, ¿sí? Y evidentemente no hay una reinversión en zona. Entonces, claro, eso en el fondo, digo, es parte del ecocidio y es parte de lo que hay que luchar. Porque digo, otra vez, estos pueblos también viven o vivían en gran parte de que la propia selva les daba. Entonces se van a eliminar esas fuentes básicas de alimentación, de vida, esa condición, esa realidad, esa cultura de los pueblos, y eso es, también diría yo, como otro término aladeño paralelo, que es etnocidio. O sea, es acabar con estos pueblos que están vinculados con la propia naturaleza ahí directamente, ¿no? Entonces, esa es la realidad que digo, que el mundo occidental a veces no lo ve. Y va a ser muy complicado que ellos entiendan esta lógica de los pueblos originarios. Importantísimo lo que mencionas, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido en alguna cumbre fue escuchando a un señor que decía que teníamos que, con todo lo importante que ha sido el concepto de sostenibilidad, pasar de la sostenibilidad a la armonía, ¿no? Porque decían, si yo te pregunto, ¿qué tal te llevas con tu mujer? Y te dicen, bueno, sostenible, o sea, que todavía nos sostenemos, todavía nos aguantamos, ¿no? Pero eso no es el ideal de una relación, eso es lo mínimo que se puede pedir. Y si queremos relacionarnos con la naturaleza, tiene que ser en armonía, ¿no? Y ahí la mirada a los pueblos originarios, porque la depredación del medio ambiente creo yo, es como ir corriendo hacia un abismo, ¿no? Es decir, es un poco ciega, ¿no? Como una estampida, que te impide avanzar. No sé si quisieras tú... Sí, una cosa importante, Rodrigo, sobre eso, nada más para completar, solamente como ejemplos prácticos, digo yo, ¿no? En el mundo, digamos, en el mundo de mole occidental, tú hablas del recurso, o sea, el recurso agua, el recurso natural, el recurso aire, el recurso esto, ¿no? Y ese recurso siempre está vinculado con término económico, recurso que te genera dinero, ¿no? El agua es dinero, entonces todo directamente el dinero, ¿no? Cuando hablan con los indígenas mayores, dicen ellos, no, estos no son recursos. El agua, el aire, la tierra, los bosques son elementos de la vida, ¿sí? Son elementos básicos de la vida. Entonces no lo miramos como dinero, ¿sí? Lo miramos como elementos básicos de la vida directamente. Digo, son esas visiones un poco distintas que a veces no hace falta entenderla, ¿no? Y aquí les cuento una cosa personal que pasó conmigo. Yo cuando hacía mi tesis doctoral, yo le hacía mi tesis sobre el pueblo originario de los Waorani en el Parque Yasuní, que es bastante conocido directamente lo que es el Parque Yasuní, ¿sí? Entonces yo cogí con amigos sacerdotes, me interné en el parque, fui con mi agenda directamente allí,
a estudiar más los pueblos indígenas guaraní para entenderlos mucho más y hacer mi tesis propositiva en esa línea, ¿no? Y como en todo, con esa cultura occidentalista también yo en ese momento, viví con mi esquema, digo, ok, iba a estar un mes, el día 1 voy a estar aquí en esta comunidad, hice todo un mapa, cómo me recorrer, todo lo demás. Llego allá y esa agenda mía se cayó enseguida al piso porque me dijeron, ok, vamos aquí, es su tiempo, que el tiempo de ellos no es el mismo nuestro, ¿sí? Vamos a una comunidad, me dijeron, le digo, ¿y qué tiempo? Dice, 2 horas de viaje de ida, 2 de vuelta, 2 horas ya 6 horas. Era mediodía, volvimos tranquilamente acá, y me dicen, bueno, denme por ahí si quieres. Me arrinconé en un lugar, amanecí, dije, al siguiente día volveremos muy temprano. El siguiente día, no, vamos a charlar, vamos a pescar, vamos a esto, a cacería. 2 días después vuelven. Yo digo, mire, es que tengo una agenda, tengo que cumplir con esta agenda que tengo aquí. Hay un término muy común en el mundo occidental que decimos, es que el tiempo es oro. Aprovecha el tiempo, ¿no? El tiempo es oro. Yo digo eso y me dice uno de ellos, no, señores, están equivocados, el tiempo no es oro para nosotros. El tiempo es vianza en la vida. Entonces, claro, yo ahí, obviamente entendí esto un poco más de fondo, rompí mi agenda y me sometí a trabajar lo que ellos querían directamente ahí, ¿no? Pero son cosas que uno las vive y les pasa, solo así las entiende directamente que es un mundo diferente. Pablo, teniendo esta percepción del tiempo tan interesante y haciendo un ejercicio de imaginación, ¿cómo ves tú el futuro de la justicia ambiental y la lucha contra el ecocidio? Mira, es un proceso que tenemos que seguir dando, te digo. O sea, esto no va a ser gratis ni fácil de inmediato. O sea, esto hay que preparar las generaciones venideras, las actuales venideras, para que continúen este proceso. Yo digo siempre, mira, los casos que trabajo yo, varios casos que tenemos en el ecocidio, posiblemente el resultado que queremos no lo veamos nosotros. Ojalá que sí. Ojalá que logremos encontrar ese resultado pronto, ¿no? Pero somos conscientes que hay una corriente también muy fuerte que navega en contra nuestro. Y que lo que hay que hacer es luchar, siempre buscar métodos, forma de que esto vaya un poco más allá y preparar gente, jóvenes, niños, niñas, para lo venidero. Porque digo, esto hay que trabajarlo a largo plazo, medio a largo plazo directamente, ¿no? Entonces va a ser una lucha muy intensa, porque el sistema corporativo, el sistema económico, el modelo económico global que se está implementando, que se ha implementado, va a hacer todo lo posible para no cumplir, para no acatar, para no incorporar el término ecocidio, por ejemplo, en el Estatuto de Roma. Y nuestra lucha es mucho, tenemos que intensificarla, tenemos que masificarla y lograr que más gobiernos, que más estados también se adhieran y la apoyen. Pero esto es construyendo base social desde abajo. Y para ya ir acabando, Pablo, ¿algún mensaje que tú quisieras dejarle a las nuevas generaciones, a los juristas jóvenes que nos están escuchando, a quienes están estudiando Derecho o a quienes están haciendo un máster preocupados del tema ambiental? No sé si tienes algún mensaje para ellos. Bueno, nada más, primero agradecer, por supuesto, todo este colectivo, ¿no? Pero segundo decir, miren, y aquí a los estudiantes, lamentablemente, quizás con algunas excepciones, las universidades preparan a los jóvenes para el mercado, para el negocio. Preparan para que vaya a servir, vaya a apoyar el sistema. Pero no nos preparan para la vida. Y creo que el luchar, como el tema del ecocidio, contra el crimen de lesa humanidad, contra los crímenes ambientales, es luchar por la vida. Y eso no siempre se aprende en las universidades. Entonces creo que la escuela de la vida es mucho más profunda en estas cosas y esta realidad nos lleva un poco a conocimiento mayor de lo que tenemos que hacer en el contexto global. Sí. Hoy también con esta acción de Samoa y Fiji y otras, miren, creo que es un reto también que tenemos ahora. Es un reto. ¿Cómo incorporamos ese tipo de acciones también en la discusión académica? ¿Cómo logramos que esto vaya mucho más allá también y que de todos los puntos de vista hagamos un ejercicio colectivo, una presión social para que los estados entren primero a la discusión seria sobre estos términos, sobre esa incorporación del ecocidio como delito de lesa contra la humanidad, ¿sí? Y que aporten, no que obstaculicen, que aporten con discusiones serias, sensatas y reales, que al final vayamos llegando a ese término que queremos llegar todos, que sea reconocido el delito del ecocidio como un delito contra la humanidad. Pero esta es tarea colectiva. Esto no es tarea de los 12 o de más personas, es tarea colectiva de todo el globo.
Muchísimas gracias, Pablo. Con estas palabras, entonces, pues ponemos fin a esta primera entrevista de nuestra sección de la Red de Juristas y los esperamos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.